Hola, hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde comenzar con nuestra lección número 9 relativa a ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Así que espero que esta ejercitación matemática les pueda servir. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestro ejercicio número 1 de este leccionario número 9 relativo a ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Así que vamos con este primer ejercicio. Como es un problema largo, lo principal es que nos vayamos a la lectura de nuestra pregunta. ¿Cuál debe ser la medida del ancho de la franja amarilla? Eso es lo que nos están preguntando. Ya, ahora vamos a leer el contexto. Para las alianzas de un colegio, un grupo de estudiantes confeccionará una bandera de forma rectangular con 3 franjas rectangulares, una de color verde, amarillo y azul, tal como se muestra en esta imagen. Tiene unas condiciones. El grupo quiere que la medida del ancho de la franja de color amarillo, ¿está cierto?, sea el doble de la medida de la franja azul. Yo no sé cuánto mide el azul. Por lo tanto, si la azul no la conozco y es X, me están diciendo que el amarillo debe ser el doble. Por lo tanto, si al azul lo definimos como X, porque está basado en el azul, porque dice que es el doble del azul, quiere decir que el amarillo sería entonces el doble, 2X. Tomamos como referencia al azul como X, porque en realidad aquí nos dicen que el grupo quiere que la medida del ancho de la franja de color amarillo sea el doble que la medida de la franja azul. Entonces estamos utilizando la franja azul como la base. Después nos dicen y que la medida del ancho de la franja verde sea 15 centímetros menor que el ancho de la franja azul nuevamente. Entonces realmente estamos utilizando como base a la franja azul. Entonces si la azul es X, el amarillo es el doble, sería 2X. Y la verde tenía que ser 15 centímetros menor que la azul. O sea, si la azul es X, la verde sería X menos 15. Y esto es bastante sencillo porque tenemos una ecuación acá sencilla en la cual involucra la medida del verde, del amarillo y del azul. Pero sabemos que en total toda esta franja, como aparece acá, mide 85. Es decir, tenemos la franja verde que sería X menos 15, más la amarilla que sería 2X, más la azul que es X, todo debe sumar una distancia total de 85 centímetros. Ahora vamos a sumar términos semejantes. Los X con los X. X más 2X serían 3, más 1 serían 4X. Y acá el 85, ¿cierto? Este menos 15 va a pasar para el otro lado y pasaría como más 15. Tendríamos entonces 4X es igual a 100. Ahora, el 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y tendríamos que el 100 está dividido por 4, eso nos daría 25. Ahora, nuestro valor del X es 25 y muchos podrían señalar, listo, alternativa D. Pero la pregunta es, ¿cuál debe ser la medida del ancho de la franja amarilla? Si sabemos que el X representa el azul, 25 es el azul, pero la amarilla era el doble. Por lo tanto, la amarilla era 2X, o sea, 2 por 25. Es decir, la amarilla era de 50 centímetros. Por lo tanto, alternativa A sería la correcta. Vamos por uno un poco más complejo, que sería en este caso el 2 y el 3, para poder comprender un poco. Tenemos acá una cosita antes, el ejercicio anterior es muy parecido a una lección anterior, pero no es el mismo. El tipo de problema es el mismo, pero está diseñado de manera distinta, así que tengan cuidado que no es que esté repetido. Veamos acá, dice, si A más B es igual a 6, este es un dato que nos dan, y la suma es 6, también nos dicen que el A por B es 5, otro dato más importante. Y después me preguntan por esto. Entonces uno pensaría que acá vamos a tener que reemplazar, pero yo no conozco cuánto es A al cuadrado ni B al cuadrado, o no sé cuánto es el A y el B por separado. Sé que la suma me da 6, nada más, y que el producto me da 5. Entonces está un poco complicado esto. Ahora, hay distintas opciones para que nos den esos resultados. Entonces, el motivo principal para hacer este cálculo va a ser relacionar este A más B y este A por B con algo que ustedes conozcan del álgebra. Y en este caso, lo conocido del álgebra es que ustedes algunas veces ven el A más B. Y eso es un binomio. Y ustedes lo conocen como un producto notable, el binomio al cuadrado o el cuadrado de binomio. Cuando ustedes tienen esta expresión, aparece de esta suma, aparecen términos al cuadrado. Es el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo, sería más el doble del primero por el segundo, más y siempre más el segundo al cuadrado. Entonces, ahora nos podemos poner a comparar algunas cosas acá. Como por ejemplo, apareció el A cuadrado que buscaba, apareció el B cuadrado que buscaba, y apareció el AB que también lo necesitaba. ¿Ya? Está ahí.
Pero sin embargo este es un menos 5ab y acá yo tengo más 2ab. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque nosotros no estamos trabajando con el a más b al cuadrado, estamos trabajando con esta expresión completa. Entonces de alguna forma tenemos que llegar a esta expresión utilizando la de arriba. Entonces está bastante sencillo. ¿Por qué motivo? Porque para que me convierta en menos 5ab, si yo tengo 2ab, o si tengo menos 5ab para que se convierta en 2ab, voy a tener que agregarle algo. Entonces, de alguna forma, esto que está en celeste lo voy a transformar para que de alguna forma quede esto. Entonces ahora, se los voy a plantear de la siguiente manera. Sabemos que eso va a ser a cuadrado, esto es lo que yo quiero llegar, más 2ab más b al cuadrado. Eso es a lo que quiero llegar para después poder transformarlo en el cuadrado de binomio, como está el producto notable. Entonces acá, si yo tengo más 2ab, pero originalmente era menos 5ab, yo puedo hacer un cálculo mental rápido y saber cuánto es lo que yo tengo que quitarle para que me dé en realidad 5ab. Si tengo 2 positiva y quiero que me dé 5 negativa, simplemente le quito 7ab, ya que signos distintos se van a restar y me va a dar el 5ab. Ahora, analícenlo, véanlo. Si se dan cuenta, esta expresión que está acá es exactamente la misma de la cual me están preguntando. ¿Tiene el a cuadrado? Correcto. ¿Tiene el b cuadrado? Correcto. ¿Y cuánto es 2ab menos 7ab? Sería menos 5ab. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que me estaban preguntando. Pero tiene una facilidad que yo la acomodé, sumando o restando, pero la acomodé para que de una u otra forma quedara esto. Y esa expresión es un cuadrado de binomio, que la podemos escribir como una a más b al cuadrado. Ahora, sabemos cuánto es a más b. Y la más b sería 6. Y tendríamos 6 al cuadrado. Y tendríamos 7 por ab. Y la multiplicación ab sabemos que es 5. Si hacemos estos cálculos, 6 al cuadrado serían 6 por 6, 36. Y 7 por 5 serían 35. De esta manera, 36 menos 35 obtenemos que es 1. Entonces, lo importante acá es relacionar las cosas y hacer transformaciones. Esto que está encerrado en un rectángulo acá es exactamente lo mismo que me estaban pidiendo. Solamente que lo acomodé para que existiera este cuadrado de binomio. Entonces, tengo que volver al original. En vez de 2ab, tendría que quedar menos 5ab. Para eso le quité 7ab, ya que si la sumo con las 2ab, vuelvo al original. Y de esa manera obtengo lo que buscaba. Es un poco más complejo, pero se puede comprender. El tercer ejercicio es muy similar, así que esperemos que esto les pueda ayudar. Dice que sea a y b la medida de los lados de un rectángulo, cuya área es 48. Bueno, cuando hablamos del área, hablamos de que el área es igual a base por altura o largo por ancho, es decir, el a por el b me da 48. Eso es lo único que puedo saber con esa información. De que el área sea 48 me está diciendo que es la medida del a y del b son los lados. O sea, lado por lado es igual al área. A por b es igual a 48. Eso es lo primero, conocemos un producto. Y luego me están preguntando por la suma a más b. Otra información que me dan es que el a cuadrado más el b cuadrado es igual a 100. Entonces ahí ya tengo que razonar un poquito e involucrar a más b, tengo a cuadrado, b cuadrado, tengo el producto. Entonces de alguna u otra forma estamos trabajando acá con un producto notable. Un producto notable el cual va a ser el a más b. Bueno, a más b al cuadrado. Ya sabemos cuánto es eso. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos el a cuadrado, ahí está, el b cuadrado, ahí está. Y el ab también lo conocemos porque si sabíamos el área, conocíamos la multiplicación ab, y es 48. Entonces, solamente debemos reemplazar. Nosotros queremos encontrar el valor del a más b, pero sabemos que a más b al cuadrado es igual a todo eso. Y esto ya lo tenemos. Reemplacemos, por ejemplo, vamos a ordenarlo primero para que aparezca el a cuadrado y el b cuadrado juntos. En este caso, vamos a conservar el primer a cuadrado y el b cuadrado lo vamos a escribir al tiro. Y luego iría el 2ab. Simplemente lo estamos ordenando. Lo estamos reagrupando. Esto, a cuadrado más b cuadrado, sabíamos que era 100. Más 2 por ab. Y el ab sería 48. Si seguimos haciendo este cálculo, nos queda que sería 100 más 2 por 48, que serían 96. Finalmente, lo que estamos teniendo es que esta expresión al cuadrado, es que el a más b al cuadrado, es igual a
100 más 96 sería 196. Estamos muy cerca de encontrar el valor de la A más B, que era lo que nos estaban solicitando, pero está al cuadrado y ese es un grave problema. Entonces recordamos las lecciones de raíces y si yo quiero eliminar una potencia cuadrática, simplemente aplico la raíz cuadrática. Entonces tendríamos la raíz cuadrática en izquierda y en derecha. Acá tendríamos el A más B al cuadrado y acá tendríamos el 196. Se nos va el cuadrado con el cuadrado, o sea, con el índice 2, y nos queda simplemente el A más B. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 196? Bueno, es 14. 14 por 14 serían 196. Por lo tanto, encontramos nuestro resultado. Lo que estábamos buscando que era la más B, que es 14. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestra solución. Alternativa C. Vamos ahora con el 4. Dice, en un terreno rectangular de largo, ya tenemos al tiro un terreno rectangular, entonces lo ideal es generar el dibujo, porque de esa manera nos podemos orientar mejor. Tenemos que el largo es 4x y el ancho sería 2x más 2. Por otro lado, tenemos que se va a construir una piscina rectangular dentro de este terreno. Por lo tanto, vamos a hacer una piscina rectangular acá, la cual tiene de largo 3x más 2 y tiene de ancho 2x menos 2. Entonces ahora, si se embaldosa el terreno completo, ¿cierto? De lo que quedó, que sería esto, este borde, todo este marco, ya que aquí está la piscina y el otro es el contorno, entonces solo lo que se puso cerámica sería todo esto que está acá. Entonces, bajo esos parámetros, lo que nos están pidiendo es el área de la región que está embaldosada, ¿ya? Y nos dicen que ese área es 136, pero entonces, ¿cuál es el valor de x? ¿O qué expresión me permite determinar el valor de x? Entonces acá, bajo el área, vamos a poder construir una ecuación. Entonces, no es algo complejo, pero sí tienen que entender lo siguiente. Acá, cuando ustedes tienen el terreno completo, ustedes tienen todo esto de terreno completo. Todo eso. Pero nosotros debemos construir una piscina. Entonces, como estamos construyendo una piscina, lo que va a ocurrir es que se va a terminar borrando todo esto de aquí. Entonces, lo que está ocurriendo realmente es que al área completa, que era 136, ¿cierto? El área completa, bueno, el área completa no lo conocemos, pero a ese área completa nosotros le estamos quitando el área de la piscina. Y de esa manera nos va a quedar solamente lo que está con cerámica, que sería eso, ¿cierto? Nos estaría quedando solamente eso. Entonces, al área grande, yo le estoy quitando esta área pequeña. Y de esa manera me va a quedar solamente el contorno que está embaldosado, que es de 136 metros. Entonces, ese es el razonamiento que tienen que lograr ver. O sea que en realidad, a toda esta área grande, le vamos a quitar el área pequeña que está aquí, y nos va a dar este contorno que está con cerámica. Todo este marco. Entonces, eso es lo que necesitamos calcular y determinar de qué forma se está viendo. Entonces, primero vamos a calcular lo que es el área grande. Y le vamos a quitar el área pequeña. ¿Y por qué? Porque de esa manera vamos a encontrar lo que está con baldosa, que son 136 metros. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Largo por ancho. Es decir, el área del cuadrado grande va a ser el 4x por 2x más 2. Y le vamos a quitar el área de la piscina, que sería largo por ancho, es decir, 3x más 2, todo eso, multiplicado por el ancho que era 2x menos 2. Comenzamos a resolver. 4x por 2x serían 8x al cuadrado. 4x por 2 serían 8x. Ya podemos comenzar a descartar algunas. Por ejemplo, podría descartar esa y esa. Y le vamos a quitar, ya a toda esta expresión, le vamos a quitar el área de la pequeña piscina. 3x por 2x, aquí es término a término, 3x por 2x serían 6x al cuadrado. No olviden el paréntesis. 3x por menos 2 serían menos 6x. 2 por 2x serían más 4x. Y 2 positivo por menos 2 serían menos 4. Y todo esto
me tiene que dar el área que está embaldosada. O sea, si le quito a la grande, le quito a la pequeña, obtengo este borde, lo voy a pintar con amarillo, que va a ser las baldosas que van a estar. Y que eso representa en realidad 136 metros. Entonces todo esto es igual simplemente a 136, 136, 136. Entonces seguimos resolviendo lo último. Entonces sería 8x al cuadrado más 8x menos, paréntesis, sigue siendo 6x al cuadrado, menos 6x más 4x, signos distintos se restan, nos daría menos 2x menos 4 es igual a 136. Vemos cuál sería nuestra alternativa correcta y en este caso sería la letra C. Entonces hay que entender el dibujo para poder comprender el problema, ya que no es tan complicado, pero se debe comprender eso, que para poder encontrar esto que está pintado en amarillo, al área grande, al rectángulo grande, yo le quito este pequeño, se lo hago desaparecer, y de esa manera va a quedar solamente lo de afuera. Esa es la técnica y eso es lo que deben encontrar. Entonces, si eliminamos este cuadrado, me va a quedar solamente lo que estaba con baldosa, que serían 136. Vamos por otro. La tercera parte de un número más su triple es igual a 20. La tercera parte de un número, si el número no lo conocemos, la tercera parte es dividir por 3. Ahora, más su triple, le vamos a sumar el triple de x, porque no lo conocíamos el número, y eso me da 20 según esto. Ahora, cuando tienen que resolver ecuaciones en las cuales hay fracciones, es muy recomendable que ustedes puedan amplificar la ecuación completa, cada uno de sus términos, por el denominador. De esa manera se va a eliminar. Por ejemplo, si amplifico todo por 3, me va a quedar x tercio por 3, más 3x por 3, es igual a 20 por 3. Cada elemento lo multiplicamos por 3 para mantener la igualdad. Y acá ocurre lo maravilloso que sería que se empiezan a cancelar, se empiezan a simplificar. El 3 con el 3 se cancelan y nos queda solamente x. Acá, por ejemplo, no hay nada que cancelar, pero queda 3x por 3, que eso nos daría 9x. Y 20 por 3 serían 60. X más 9x tendríamos 10x, es igual a 60. El 10 que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Y el 10 en el 60 simplemente cabe 6 veces. Entonces tenemos que el valor de nuestro x, o nuestro número, simplemente sería 6. Alternativa E. Ahora, vamos a explicar al tiro el mismo, el 6, las edades de María y Luisa. Suman 68. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, a María y Luisa. O sea que si yo sumo sus edades, la edad de María más la edad de Luisa, me da 68 años. Eso es lo principal. Ahora, la edad de María es el triple, o sea, la edad de María es el triple de la edad de Luisa. Eso es otra información que tenemos. Entonces ahora, para esto, dejarlo solamente con una incógnita, nosotros podríamos, en vez de escribir la m, podríamos saber que el m es igual a 3l, o a 3 veces la edad de Lucía. Es decir, la suma entre la edad de María y Luisa es igual a 68, pero la edad de María sabemos que es el triple de la de Luisa, entonces la edad de María la podemos escribir como 3L, más el L que bajamos es igual a 68. 3L más L serían 4L igual a 68. El 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo, nos va a quedar que el L es igual a 68 partido por 4. Si hacemos este cálculo, dividir por 4 corresponde a la mitad de la mitad. Si calculo la mitad de 68 serían 34 y la mitad de 34 simplemente serían 17. Mucho cuidado, aquí está la respuesta, pero a nosotros nos están preguntando por la edad de María y no la edad de Luisa. La edad de Luisa es 17, pero la edad de María dijimos que era el triple de la edad de Luisa. Es decir, María es igual al triple de la edad de Luisa, que serían 17. Por lo tanto, María tendría el triple de 17, que serían 51 años. Ahí tendríamos entonces nuestra alternativa A. Para este ejercicio es bastante sencillo porque es solamente resolver una ecuación tradicional. Reunimos las incógnitas x a un lado y los números al otro. Por ejemplo, aquí tenemos 5x y al otro lado tengo 2x, por lo tanto va a pasar como menos 2x para la izquierda. A la derecha ya tengo el menos 4, pero a la izquierda tengo menos 16. Ese menos 16 para pasar a la derecha él es igual, va a pasar como más 16. Hacemos los cálculos correspondientes y tenemos lo siguiente. El 3 que está multiplicando simplemente pasa dividiendo y nos queda que el x es igual a 4.
alternativa B. Ahora, la 8. Si la cuarta parte de la edad de una persona es 8, entonces la mitad de su edad más un año es... Bueno, acá primero se los quiero plantear de manera matemática y después de manera mental. Dice, si la cuarta parte de la edad de una persona, o sea, si la persona yo no sé cuánto es, y la cuarta parte sería dividir por 4. La cuarta parte de la edad de una persona es 8. Entonces luego me preguntan por la mitad de su edad más 1. Entonces este 4 está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando. 8 por 4 serían 32. Por lo tanto, 32 es la edad. Pero ahora me están preguntando por la mitad de la edad más un año. La mitad de la edad de 32 serían 16. Más un año serían simplemente 17. Alternativa D. Pero también se puede hacer un análisis mental de esto. Si la cuarta parte de la edad de una persona es 8, la cuarta parte, si me dice la cuarta parte, lo que me está diciendo es que la cuarta parte es la mitad de la mitad. O sea, la mitad de 8, ya, la cuarta parte es 8, o sea, se calculó la mitad de la mitad. Por lo tanto, el proceso inverso va a ser, para determinar cuál es la edad, es calcular el doble del doble. O, de manera mucho más fácil, si me dicen que la cuarta parte es 8, significa que el número completo va a ser multiplicado por 4. Por lo tanto, 4 por 8 simplemente serían 32. Esa es la edad real, ya que la cuarta parte es 8, entonces el número completo es 32. Y luego me dicen la mitad de su edad, que sería la mitad de 32, sería 16. Y se le suma un año, o sea, tendríamos 17. Se podría hacer también de manera mental, pueden hacer distintos análisis. Vamos por el 9. Si A más 15 es igual a B, entonces se puede afirmar que, por ejemplo, la suma de A más B es 15. No, porque si tenemos la suma de A más B, va a ser, bueno, nosotros tenemos esta ecuación. Para que lo entiendan mejor, nosotros podemos trabajar en ella y aplicar distintas cosas. Por ejemplo, que si quiero que aparezca la suma de A más B, yo lo que tendría que hacer es sumarle B. Y de esa manera va a quedar A más B más 15 es igual a B más B. Entonces ahora hacemos el cálculo y el 15 pasaría para el otro lado. A más B es igual a B más B, serían 2B menos 15. Entonces nos dimos cuenta que el A más B en realidad no era 15. Entonces ustedes una ecuación la pueden ir trabajando, sumando, restando, multiplicando, dividiendo en ambas partes y van a poder ir transformándola para ver si esto se cumple o no. Esa es la primera forma. La otra es simplemente ir probando. Por ejemplo, la suma será 15. Si yo tengo que A más 15 es igual a B, que yo ahora le sume el B, no necesariamente me va a dar 15. Entonces, hay aquí algunos juegos que en realidad hay que tener cuidado. Por ejemplo, si este A yo lo paso para el otro lado, va a pasar negativo. Nos va a quedar 15 es igual a B menos A. Entonces, en realidad, 15 se obtiene cuando yo estoy restando el B con el A, no cuando estoy sumándolos. Entonces, este no me sirve. Vamos a seguir probando así todos los demás. Entonces, el segundo nos dice A es mayor que B. Dice que A más 15 recién es igual a B. Entonces, el A tiene que ser más chico que el B, ya que le debo sumar recién 15, y ahí recién se iguala al B. Por lo tanto, el A no es mayor que el B. Ahora, A es 15 veces B. No, el A no es 15 veces el B, porque cuando la palabra es veces, significa que está multiplicándose. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. A es menor que B. Bueno, el A, si le sumo 15, recién me da el B. Por lo tanto, quiere decir que el A es más pequeño que B, ya que cuando le sumo el 15 se igualan. Por lo tanto, esta sí es verdad. Y veamos la E. La diferencia entre el A y el B en ese orden es 15. Nosotros lo identificamos acá anteriormente, que cuando hacíamos la diferencia entre el B y el A me daba 15, no entre el A y el B. Entonces, ¿qué ocurre cuando hago la diferencia entre el A y el B? Vamos a verlo. Si yo tengo el A más 15 es igual a B, el B va a pasar restando y el 15 para el otro lado. Entonces tendríamos A menos B y el 15 sería como menos 15. Entonces, cuando hago la diferencia entre A y B en ese orden, no me da 15, me da menos 15. Por lo tanto, tampoco es válida y solo tendríamos la alternativa D. Ahora vamos por la 10. Dice que Juan en 10 años más tendrá el doble de la edad que tenía hace 5 años. Estos son un poco confusos. Dice Juan, o sea, J, en 10 años más, o sea, si yo le sumo 10 años más, va a tener, o sea, es igual al doble. ¿Al doble de quién? De la edad que tenía hace 5 años. O sea, al doble de la edad, o sea, de Juan, pero que tenía hace 5 años, o sea, atrás. O sea, menos
5 años. Entonces ahora simplemente resolvemos. J más 10 sigue siendo lo mismo. Es igual a 2 por J serían 2J. Y 2 por menos 5 serían menos 10. Reunimos las Jotas en un lado y los números al otro. Por ejemplo, acá tenemos J y estas dos J que están a la derecha van a pasar como menos 2J. Tenemos menos 10 a la derecha y este más 10 pasaría como menos 10. J menos 2J se restan y nos daría menos 1J. Menos 10 serían menos 20. No me sirve que encontrar el valor de la J negativa. Por lo tanto, muchos saben que para poder cambiar de negativo a positivo en una ecuación, basta con multiplicar por menos 1, que solamente cambia los signos, no afecta a los números en cambiarlos de su cantidad. Menos por menos sería J positiva. Menos por menos serían 20 positivo. Por lo tanto, J es igual a 20. La edad de Juan es 20, pero mucho cuidado, porque varios seleccionarían esta respuesta. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿qué edad tendrá Juan en un año más? O sea, si Juan tiene 20, nos están preguntando por Juan más un año. O sea, 20 más 1. Que eso en total serían 21 años. Por lo tanto, en realidad, la alternativa correcta era la letra A. Mucho cuidado con eso porque son detalles que cambian la pregunta y cambian la respuesta. Vamos por otro. Vamos por el número 11. Un padre reparte 12.000 hectáreas entre sus 3 hijos. Al menor le da X hectáreas. Al de en medio, 2/3 de hectáreas. Al menor, o sea, vamos a bajar esto para que se alcance a leer completo mejor. Ahí sí. Ya, un padre reparte 12.000 hectáreas entre sus 3 hijos. Al menor le da X hectáreas. Al del medio le da 2/3 de la hectárea del menor. O sea, ya tenemos un punto base que es utilizar al menor. Y al mayor le da la mitad de las hectáreas del segundo hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a darnos cuenta que acá lo primero que hace es repartir X hectáreas al menor. Entonces al menor es el que estamos utilizando. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que el menor recibe X hectáreas, o sea, X más lo que le reparte al otro hijo y lo que le reparte al otro hijo me debe dar un total. Y ese total es el total de hectáreas que tenía. En este caso son 12.000. Al menor le da X. Al que le sigue, al del medio, le da 2/3 de las del menor, o sea, 2/3 X. Y al mayor le da la mitad de hectáreas del segundo hijo. El segundo hijo, o sea, el del medio, sería este. Le dimos 2/3 X. Pero dice que ahora le vamos a dar al mayor la mitad de eso. Si yo le doy la mitad de eso, algunos se pueden complicar. ¿Y cómo calculo la mitad de 2/3? No es difícil. Calcular la mitad de 2/3 es simplemente dividirlo por 2. Es la mitad. Dividir por 2 significa que en realidad hay que multiplicar cruzado. Entonces tendríamos 2 por 1, 2, 2 por 3, simplemente 6. Simplificamos por 2 y nos daría 1/3. Eso es matemáticamente. Pero también lo podemos hacer razonando. Si acá sabemos que el del medio tiene 2/3, ¿cuánto es la mitad de 2/3? Si una persona tiene 2 de 3 partes, la mitad sería tener 1 de 3 partes. Ya que si tengo 2, la mitad sería tener 1. Entonces no está complicado, lo pueden hacer mental. O sea, tenemos 1/3 X, ya que era la mitad de lo que tenía el del medio. ¿Ya? Ahora, simplemente resolvemos. ¿Y cómo vamos a resolver si tenemos fracciones abajo? Bueno, cuando tenemos fracciones o denominadores, vamos a amplificar todo, y en este caso, como el denominador es 3, amplificamos todo por 3. Entonces, cada elemento lo vamos a multiplicar por 3. Sería X por 3 más 2/3 X por 3 más 1/3 X por 3 es igual a 12.000 por 3. Entonces acá no se nos va nada y nos quedaría 3X. Acá se nos va el 3 con el 3 y nos va a quedar solamente 2X. Se nos va el 3 con el 3 y nos va a quedar solamente 1X. Y acá 12.000 por 3 serían 36.000. 3X más 2X más X nos daría 6X. Es igual a 36.000. Y el 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Nos va a dar 36.000 dividido por 6. Y eso nos daría finalmente 6.000. Ahora, X corresponde a 6.000. Es lo que le dio al menor. Y la pregunta es, ¿el hijo mayor recibió? Bueno, sabemos que el hijo mayor recibió eso, 1/3.
Entonces lo que estamos recibiendo es un tercio de x, y si x sería 6.000, la tercera parte de 6.000 son simplemente 2.000. Entonces de esa manera tendríamos ya nuestra solución. Si lo quieren ver de manera matemática, sabemos que en realidad lo que estamos calculando es un tercio de x, o sea, un tercio de los 6.000 que encontramos. Ahora, esto corresponde a simplemente simplificar o dividir por 3, y el 3 en el 6.000 simplemente cabe 2.000. Eso sería todo. O simplemente dividen esto por 3, porque teníamos la tercera parte. Entonces nos va a dar el 2.000. Distinta manera de hacerlo, van a llegar al mismo resultado. Vamos con el 12. Este ejercicio igual está un poco más fácil, pero hay que saber aplicarlo. Un método muy eficaz es saber que ustedes, por ejemplo, para eliminar estos denominadores deberían multiplicar todo por 2 y 2 más x, pero eso es complejo. Sin embargo, hay una facilidad que dice que si tenemos en una ecuación a la izquierda un miembro en una fracción y a la derecha tenemos completo otro miembro también en fracción, o sea, una fracción solamente a la izquierda y solamente una a la derecha, lo que se puede hacer es generar una igualdad que nazca de la multiplicación cruzada. Eso es una propiedad y se puede aplicar siempre en ecuaciones donde tengamos una fracción a la izquierda y una a la derecha. Eso es lo primordial. Entonces, si hacemos esto sería sencillo. Por ejemplo, 5 va a ir multiplicado por 2 más x. Ahora, el 2 va a ir multiplicado por x menos 1. Simplemente ahora resolvemos. 5 por 2 serían 10, 5 por x tendríamos 5x. 2 por x serían 2x y 2 por menos 1 serían menos 2. Reunimos la incógnita en un lado. 5x y este 2x pasaría a menos 2x. Este menos 2 estaría ahí y el 10 pasaría como menos 10. 5x menos 2x nos daría 3x. Y menos 2 menos 10 serían menos 12. El 3 que está multiplicando pasaría dividiendo y finalmente nos queda que el x es igual a menos 4. Respuesta alternativa A. Entonces ese método va a ser bastante útil. Y tiene sentido porque si está dividiendo pasa multiplicando y este también está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Así que no es un invento en realidad. Vamos por esta, un poco más compleja, ya que nosotros lo que queremos eliminar es el x, el 6x. Acá tenemos primero que siempre analizar, ¿tengo una fracción a la izquierda y una sola a la derecha? En este caso no. Pero también podemos analizar algo más, y hay distintas maneras de hacer este ejercicio. La primera manera que vamos a hacer es utilizar el método que nos dice que podemos eliminar esto multiplicando, amplificando la ecuación. Si quiero eliminar el x y el 6x, bueno, voy a tener que multiplicar por x y por 6x. Pero si yo multiplico ya por 6x, voy a eliminar eso. Pero si estoy multiplicando por 6x, también me va a servir para eliminar este x. Por lo tanto, no tengo que multiplicar por x y 6x. Basta con hacerlo por 6x para eliminar esos denominadores. Entonces, lo que vamos a obtener es 12 partido por x multiplicado por 6x. 5 por 6x. Cada elemento se debe multiplicar por 6x. Este es un método. Hay varias formas. Por ejemplo, acá se nos va a cancelar el x con el x y nos quedaría 12 por 6, que serían 72. 5 por 6x serían 30x. Ahora se nos va el 6x con el 6x y nos queda menos 5. Y 7 por 6x nos darían 42x. Reunimos las incógnitas a un lado y los números a otro. En este caso lo vamos a hacer de una manera distinta. Siempre conviene traspasar las incógnitas donde se encuentre la mayor cantidad de las incógnitas positivas. Y en este caso nos conviene pasarlas al lado izquierdo. Eso nos va a ahorrar un paso más. Entonces, si al lado derecho tengo el 42x y al lado izquierdo tengo 30x, las voy a pasar para el lado derecho. Entonces tendría 30x negativa. 42x menos 30x nos va a dar positivo. Y eso es lo que queremos obtener para que nos dé la incógnita negativa. Para que no dé negativo y tengamos que multiplicar después por menos 1. Ahora simplemente los números. 72 menos 5. Hacemos los cálculos. 72 menos 5 serían 67. 42 menos 30 nos darían 12x. El 12 que está multiplicando pasaría dividiendo y obtenemos entonces el valor del x, que en este caso sería la alternativa A. Esta sería una forma de verlo.
La otra manera es que ustedes se pueden dar cuenta que pueden primero simplificar reduciendo términos semejantes. Por ejemplo, vamos a reunir a la izquierda lo que ya teníamos, que sería el 12 partido por x, y el otro que también tiene x, que sería el 5 partido por 6x. Y a la derecha vamos a dejar lo que no tiene x, o sea, al 7, y el 5 pasaría como menos 5. Hacemos los cálculos correspondientes. Por ejemplo, a la derecha 7 menos 5 nos va a dar simplemente 2. Y ahora acá, como tenemos x y 6x, nosotros buscamos el mínimo común múltiplo. Entre x y 6x sería 6x. Ahora, el x, ¿cuántas veces cabe en el 6x? Cabe 6 veces. Y 6 por 12, 72. Menos 6x en el 6x cabe una vez. Y 1 por 5 serían 5. Hacemos los cálculos correspondientes, 72 menos 5, simplemente serían 67 partido por 6x igual a 2. Ahora, este 6x puede pasar si está multiplicando, dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando. 67 es igual a 2 por 6x. Hacemos el cálculo, 2 por 6x serían 12x, y acá nos daría 67. Y el 12 que está multiplicando simplemente va a pasar dividiendo. Y ahí obtenemos nuevamente lo mismo del resultado del x. Y no es la única manera. Entonces ahí ustedes pueden buscar distintos métodos y van a llegar exactamente a lo mismo. Vamos por el 14. ¿Cuál debe ser el valor de este x, ya, para que esta expresión sea igual al inverso aditivo de menos 3? Cuando hablo del inverso aditivo de menos 3, el opuesto, en realidad es lo que estamos hablando, ¿cierto? El inverso aditivo sería de menos 3 es el más 3. Por ejemplo, de 5 positivo, el opuesto aditivo o inverso aditivo sería menos 5. Entonces, mucho cuidado con eso. Es simplemente la misma cantidad, pero cambiando de signo. Entonces, el inverso aditivo de menos 3 simplemente sería más 3. Nada más que eso. Entonces, ¿cuál es el valor de este x para que 9 medios menos 3 partido por x sea igual al inverso aditivo de menos 3, que en realidad serían 3 positivo? Nada más que eso. Ahora, lo que se puede hacer acá, hay distintas maneras. Se puede hacer también mental. Por ejemplo, para que lo analicemos de manera mental, yo sé que 9 medios en realidad son 4,5. Menos 3 partido por x me tiene que dar 3. Entonces, al 4,5, ¿cuánto le debo quitar para que me dé 3? Mentalmente sé que le debo quitar 1,5. Entonces, 3 partido por x me debe dar 1,5. 3 partido por cuánto me da 1,5. Bueno, la mitad de 3 es 1,5. Entonces quiere decir que el x en realidad vale 2. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la A. De esa manera lo podemos analizar mental. Pero la otra forma es decir simplemente 9 medios menos 3 partido por x nos debe dar el inverso aditivo de menos 3, que sería más 3. Lo que queremos hacer es eliminar al 2 y al x, por lo tanto amplificamos todo por 2, como también por x. Entonces nos va a quedar 9 medios por 2 por x menos 3 partido por x por 2 por x. Y este más 3 va a quedar multiplicado por 2 y por x también. Se nos va el 2 con el 2 y nos queda 9 por x, 9x. Acá se nos va el x con el x y nos queda 3 por 2, 6. Y acá no se va ninguno, pero queda 3 por 2, serían 6, y 6 por x, 6x. Reunimos la incógnita a un lado. 9x menos 6x es igual a, el menos 6 pasaría como más 6. 9x menos 6x serían 3x. Es igual a 6. El que está multiplicando pasaría dividiendo. Y eso nos daría simplemente 2. Ahí estaría nuestra alternativa correcta. Alternativa A. Acá ya se pone un poco más complejo para el 15. Nos piden ahora denominadores que están un poco más elaborados. También hay distintas maneras de hacerlo, sin embargo nos vamos a centrar en la más sencilla, que es la identificación de la problemática. O sea, lo problemático son estos denominadores. Ahora, es fácil sumar fracciones cuando tienen el mismo denominador. Entonces, regularmente tenemos que buscar si podemos reducir, si podemos sumar o restar términos semejantes. Por ejemplo, acá yo tengo este denominador 2x menos 1 y también lo tengo acá. Por lo tanto, de una u otra forma, yo voy a poder sumar eso. Entonces, por ejemplo, esto yo lo podría traspasar ahora hacia la izquierda.
Entonces, de esa manera, como estaba positivo, esto va a pasar restando. Y como son el mismo denominador, se puede sumar. Es decir, si ustedes tienen 1/3 más 1/2 es igual a 2/3, claramente estos se pueden sumar o restar. Estos dos no se pueden sumar tan fácilmente, tiene que hacer un algoritmo. Pero si yo tengo 1/3 y ahora se lo paso restando al otro que son 2/3, se puede hacer, tercios con tercios se pueden restar. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Nos va a quedar entonces 4 partido por x más 3. Eso nos quedó a la izquierda. Es igual a lo que tenemos en la derecha, es 1 partido por 2x menos 1. Y esto pasa restando. Menos 2 partido por 2x menos 1. Como son el mismo denominador, se conserva el 2x menos 1. Y se restan o suman dependiendo del signo. 1 menos 2 nos daría menos 1. A la izquierda obtenemos lo mismo, x más 3 abajo. Entonces ahora, si recordamos lo que dijimos en los ejercicios anteriores, cuando tenemos una fracción a la izquierda y una completa a la derecha, podemos hacer una equivalencia entre su multiplicación cruzada. Es decir, 4 por todo eso, 4 por 2x menos 1, es igual a la otra cruzada que sería menos 1 por x más 3. Hacemos los cálculos correspondientes, 4 por 2x serían 8x, 4 por menos 1 serían menos 4. Menos 1 por x sería menos x y menos 1 por 3 sería menos 3. Vamos a reunir las incógnitas en un lado y los números a otro. Entonces, en este caso, el menos x va a pasar como más x. Tendríamos 8x más una x. Acá tenemos menos 3 y el menos 4 va a pasar como más 4. 8x más una x, tendríamos 9x. Y a la derecha, signos distintos se restan. Si al cuadro le quito 3, obtenemos 1. El 9 que está multiplicando simplemente pasa dividiendo y obtenemos el valor de 1/9. Entonces, no es tan complicado, se puede hacer. Otra manera de hacer este ejercicio es que todo se amplifique por lo que quiero eliminar. Como estos son los mismos, basta con multiplicar por ese una sola vez. Y como este no está en común, tendría que multiplicarlo por él. Entonces, de esa manera, algunas cosas se van a ir eliminando y lo pueden hacer también como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Así que, distinta manera de hacerlo, ahí tienen que ir ustedes viendo si es que encuentran un método mucho más efectivo y más rápido. Vamos por el 16. Para la ecuación literal, quiere decir que involucra más letras. ¿Cuál es el valor del x? No solamente nos tenemos que centrar en este valor. Literal quiere decir que tiene más incógnitas como la letra A, B, C, pero solamente nos debemos centrar en una. Y en este caso sería la x. Por lo tanto, todo lo que tenga x se va a conservar a un lado y lo que no tenga incógnita x para el otro lado. Este tiene x, se conserva a la izquierda. Tiene x, se conserva a la izquierda. No tiene x, se va a traspasar para el otro lado. Entonces conservamos el 25 a la derecha, pero el menos 5a pasaría como más 5a. Ahora vamos a factorizar. Por ejemplo, a la izquierda puedo factorizar por el x. X por cuánto me daría ax por el a. X por cuánto me daría 5x por el 5. Ahora, acá nos va a quedar 25 más 5a. Hay algunos que ya lo identifican rápidamente que se puede factorizar. Pero vamos a ir por partes. Todo esto me está estorbando para que quede el x solo. Por lo tanto, si estaba multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta expresión? Bueno, la parte de arriba, si se dan cuenta, se puede factorizar. Y la podemos factorizar, por ejemplo, por el número 5. 5 por cuánto me da 25? Por 5. 5 por cuánto me da 5a? Por el a. Y todo esto está siendo dividido por a más 5. Fíjense que el 5 es positivo y el a es positivo y se están sumando. Pese a que estén al revés, se pueden cancelar porque es la misma cantidad conservando sus propios signos. Por lo tanto, el a más 5 en el 5 más a cabe una vez. Y 1 por 5 simplemente nos queda que el x es igual a 5. Por lo tanto, tenemos que la 16 sería la alternativa C. Vamos ahora con el 17. Muy similar al que hicimos hace poco, que era el 15. Vamos por este 17. Lo que tenemos que hacer acá es, nuevamente, ¿cierto? Lo que queremos eliminar, amplificarlo por x menos 3 y multiplicar también por el otro que sería x más 3. No se considera el otro porque ya está repetido. Entonces amplificamos por eso y vamos a poder ir viendo qué cosas se van eliminando y de esa manera obtener nuestros resultados correspondientes. La otra manera es ver y darnos cuenta que son el mismo. Fíjense, si yo a la izquierda tengo más 1 y a la derecha tengo más 1,
Bueno, ¿qué ocurre si este lo paso para el otro lado? Fíjense que nos va a quedar el 1 y este va a pasar como -1. Nos va a quedar 0. Entonces, en pocas palabras, se pueden cancelar automáticamente. O simplemente pasen este restando y se va a cancelar completo. Pero a simple vista ya lo pueden determinar. Si ustedes tienen, por ejemplo, 5 más 2x es igual a 5 más 3x, por ejemplo, al tener este 5 y este 5, lo que quiere decir es que en realidad se está eliminando. Porque este 5 puede pasar restando y se va a eliminar. Entonces, podemos hacerlo de inmediato. Entonces, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, lo único que nos queda sería 2 partido por x más 3. Y ahí nos queda el 5. Bueno, este 5, ¿cierto? Sabemos que está dividido por 1 y la multiplicación cruzada nos va a dar una equivalencia. Pero también podemos simplemente esto que está dividiendo puede pasar para el otro lado multiplicando. Distintas maneras de poder ver este ejercicio. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con el método que va a pasar de dividir a multiplicar. Entonces, se eliminó ese porque era el mismo que este y el mismo 5. Entonces, el 2 partido por x más 3 va a ser igual a 5. Esto que está dividiendo puede pasar para el otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar 2 es igual a 5 por x más 3. 2 es igual a 5 por x, serían 5x. Y 5 más por 3 serían 15. Como la x ya están positivas acá, simplemente la vamos a pasar para el otro lado las 15. 2 menos 15 es igual a 5x. 2 menos 15 nos daría menos 13 es igual a 5x. Y el 5 que está multiplicando simplemente va a pasar dividiendo. Y de esa manera tenemos nuestro resultado final. Alternativa A. Vamos ahora con el 18, que tiene que ver con lo que son sistemas de ecuaciones. Vamos a ver. Dice que un niño con 410 pesos compra en total 34 dulces, pero el precio de algunos son de 10 y de otros son de 15. Entonces debemos definir eso. Por ejemplo, poner de que el dulce X va a ser la cantidad de dulces vamos a ver, lo primero que me dicen son 10 pesos. ¿Ya? Y el Y va a ser lo mismo, cantidad de dulces, pero ya no son de 10 pesos, sino que ahora son los de 15 pesos. Entonces vemos que un niño con 410 pesos compra en total 34 dulces. O sea que si yo sumo la cantidad de dulces X de 10 pesos más la cantidad de dulces Y, voy a obtener el total de dulces. Y el total de dulces son 34 dulces. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. En el sistema regularmente utilizamos dos ecuaciones, ya que tenemos dos variables. Ahora, sabemos que gastó 410 pesos entre los dulces X y los dulces Y, pero acá están las cantidades, no el precio. Entonces, por eso la cantidad de X más la cantidad de Y me da la cantidad total de dulces, 34. Pero ahora, por cada dulce X, yo estoy gastando 10 pesos. Y por cada dulce Y, estamos gastando 15 pesos. Y en total, con eso obtengo lo que estoy pagando, que serían los 410.000 pesos. Casi siempre se hacen de la misma forma. Así que muy atentos a esta explicación. ¿Ya? La cantidad en este caso me da la cantidad de dulces. Y ahora, cada una de esas cantidades debe ir multiplicada por el valor que tiene cada uno de esos dulces. Entonces, cada dulce X vale 10. Cada dulce Y vale 15. Ahora, lo único que debemos hacer es resolver, y el método que más utilizamos es el método de reducción. La pregunta es, ¿cuántos dulces de 15 compró? Entonces, para poder aplicar el método de reducción, vamos a identificar a quién vamos a eliminar. No voy a elegir al azar si es que elimino al X o al Y, sino que como me está diciendo que necesito encontrar los dulces de 15 pesos, o sea, encontrar el Y, no puedo eliminar la Y. Así que lo que vamos a eliminar va a ser a la X. Y fíjense, para eliminar a la X, yo necesito que tengan el mismo número, pero con signos distintos. Si este es 10X, el otro debería ser menos 10X. Otra forma de verlo es amplificar. Y cuando amplificamos, nosotros lo debemos hacer con el opuesto. Por ejemplo, si aquí yo en realidad tengo una X, yo ahora abajo voy a amplificar por 1. Si abajo estoy multiplicando por 10, bueno, ahora arriba voy a multiplicar por 10. De esa forma multiplico toda la ecuación. 10 por X serían 10X. 1 por 10 serían 10X. Por lo tanto, son el mismo número. Ahora solo me falta que tengan signos distintos. Entonces, a una de ellas debo cambiarle el signo.
En este caso se lo voy a cambiar a arriba. Entonces, la primera y segunda ecuación van a cambiar. Mi primera ecuación ahora va a ser menos 10 por x serían menos 10x. Menos 10 por y serían menos 10y. Y menos 10 por 34 serían menos 340. Ahora, la segunda, si se dan cuenta, se multiplicó por 1, así que no cambió nada. Sigue siendo 10x, sigue siendo más 15y y sigue siendo 410. Lo que se hace luego de que igualamos la incógnita a eliminar es sumar hacia abajo. El menos 10x se nos va con el 10x y ahora signos distintos se restan. 10y negativa con 15y positiva nos van a quedar 5y positivas. Es igual a 340 negativo más 410. Al ser signos distintos se van a restar. Al 310 para llegar al 410 le faltarían 70. Ahora, el 5 que está multiplicando simplemente va a pasar dividiendo. Es decir, tenemos 5y es igual a 70. 5 que está multiplicando va a pasar simplemente dividiendo. Ahora, el 5 en el 70, ¿cuántas veces cabe? Por ejemplo, el 5 en el 10 cabe 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 7? Bueno, cabe 7 veces. Pero si el 5 cabía 2 veces en el 10, serían entonces 7 por 2. Y tenemos que el i serían 14. Otra manera fácil de verlo es simplemente tienen 70 dividido por 5. Es decir, 5 en el 7 cabe 1, sobran 2, se baja el 0. 5 en el 20 cabe 4 y sobran 0. Por lo tanto, el i es igual a 14. Y el i era la cantidad de dulces de 15. Y la pregunta era cuántos dulces de 15 compró. Compró 14 dulces de 15. ¿Y cuántos fueron entonces de 10? Bueno, si sumaron 34 dulces y los de 15 son 14, significa que los de 10 son 20, ya que 20 más 14 dulces son los 34 que nos mencionaba al inicio. Eso sería todo con respecto a ese problema. Vamos por el 19. Vamos a aplicar ahora el método de reducción nuevamente. Por ejemplo, acá pueden elegir ustedes qué incógnita eliminar. Da lo mismo, ustedes la eligen. En este caso yo voy a elegir la más conveniente. En este caso, por ejemplo, yo puedo generar de una la otra, ya que acá, por ejemplo, entre 4 y 2, yo puedo hacer que este 2 se convierta en 4. Y si le cambiamos el signo, se van a lograr eliminar. Entonces está bastante sencillo este. Por lo tanto, yo para poder hacer que se tengan el mismo número, la de abajo simplemente la voy a multiplicar por 2. 2 por 2 serían 4. Pero tienen que tener signos distintos, así que multiplico por negativo. No es necesario siempre multiplicar por, si arriba multiplico por 3, abajo por 3. Si abajo por 5, arriba por 5. No, esa es una forma de verlo. La otra forma es ver qué me conviene. O sea, ¿me convenía eliminar la y, multiplicar abajo por 3 y arriba por 5? ¿O me convenía eliminar la x, que simplemente basta con la de abajo amplificarla por menos 2? De los dos métodos se va a conseguir el resultado. Vamos a tratar de hacerlo de las dos maneras, eliminando la x y después eliminando la y. Si elimino la x, al multiplicar por menos 2 se va a eliminar. Por ejemplo, la primera ecuación sigue siendo la misma. 4x más 3y es igual a 22. Y la segunda sería, menos 2 por 2x serían menos 4x. Menos 2 por 3 por 5 serían menos 10y. Y menos 2 por 18 serían menos 36. De esa manera ahora sumamos hacia abajo. Se nos va el 4x con el menos 4x, signos distintos se restan. Si al menos 10x le quito el 3y, me va a dar menos 7y. 22 menos 36, signos distintos ciertos se restan, nos va a dar simplemente 14, negativo. El menos 7 que está multiplicando simplemente va a pasar dividiendo. Y menos 7 en el menos 14, como es menos dividido por menos, va a quedar más, y 7 en el 14 cabe 2. Encontramos que la incógnita i sería 2. Entonces, no me sirve esa, no me sirve esa, ni esa, ni esa. Mi respuesta sería la B. Pero, si en realidad después coincide con alguno en su prueba, tienen que encontrar cuál es el valor del x para poder asegurarse. Entonces, para encontrar el valor del x, simplemente reemplazamos i igual a 2 en una ecuación. Tiene que ser una ecuación original. Entonces, por ejemplo, podríamos reemplazar el i en la primera ecuación. La primera ecuación dice que es 4x más 3y es igual a 22. Pero el i vale 2, o sea, tendríamos 4x más 3 por y
que serían 2. 4x es más, 3 por 2 serían 6, es igual a 22. El 6 va a pasar restando. Nos va a quedar simplemente 22 menos 6, y eso sería simplemente 16. El 4 va a pasar dividiendo, y 16 dividido por 4 simplemente son 4. O sea que el x es igual a 4. Por lo tanto, recuerden, coordenada x, coordenada y. Estamos en lo correcto. Esa sería mi solución. Si ustedes ahora quisieran saber si es que realmente la tienen buena, bueno, el x y el y deberían reemplazarlo en ambas. En la primera, si la reemplazan, debería darle 22, y en la segunda, si lo reemplazan, 18. Por ejemplo, 4 por 4 serían 16, y 2 por 3 serían 6. 16 más 6 serían 22, correcto. Acá, 4 por 2 serían 8, 2 por 5 serían 10, 8 más 10 serían 18, correcto. Estamos en un ejercicio que lo tenemos bueno. Otra manera de hacerlo, como les mencionaba, era que si ustedes quieren eliminar, por ejemplo, la y, van a tener que multiplicar. Si arriba multiplicaron por 3, ahora abajo por 3. Si abajo por 5, ahora arriba por 5. Y a uno de ellos van a tener que hacerlo negativo. Ustedes lo deciden. Por ejemplo, ahora 5 por 4x serían 20x. 5 por 3y serían simplemente 15y. Y 5 por 22 serían 110. Ahora, 3 negativo por 2x serían menos 6x. 3 negativo por 5y serían menos 15y. Y 3 por 18 tendríamos 30, 54. Entonces ahora sumamos hacia abajo. Se nos va a eliminar el 15y con el menos 15y, signos distintos se restan, y nos daría 14x. Positivo. Es igual a, acá me faltó el signo, 110 menos 54. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado final? Si hacemos los cálculos correspondientes, nos va a dar 56. 56 positivo. El 14 va a pasar dividiendo. 56 dividido por 14. Y el 14, ¿cuántas veces cabe? En el 56 cabe 4 veces. Encontramos ya el valor del x. Ahora faltaría el del y, que simplemente basta con reemplazarlo en una de las ecuaciones. Por ejemplo, si esto era 4x más 3y es igual a 22, donde hay x lo reemplazo por 4. 4 por 4, 16 más 3y es igual a 22. El 16 pasa restando, tendríamos 22 menos 16, eso nos daría simplemente 6. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que el i vale 2. Y de esa manera lo corroboramos. Entonces lo hicimos de dos maneras distintas y llegamos al mismo resultado. Ustedes deciden cómo poder aplicarlo de mejor manera. Ahora, para hacer el estudio de la 20, nos piden en realidad saber si tiene solución única, no tiene solución. Recuerden, la solución de un sistema de ecuaciones son rectas que se están intersectando. Y esto ocurre cuando son completamente distintas. Cuando tiene el x, los coeficientes del x y del y distintos. También tenemos el caso cuando una recta pasa por encima de la otra. Y ahí tenemos infinitas soluciones. Y eso ocurre cuando los coeficientes del x son iguales a los del y, iguales también al término independiente. Entonces quiere decir que todos son iguales. Ya van a entender a qué me refiero. Y cuando nosotros tenemos el sistema de ecuaciones donde hay paralelas, quiere decir que tienen la misma inclinación. Eso ocurre cuando tienen los mismos coeficientes del x y del y. Ahora, eso ocurre cuando es distinto al término independiente. ¿Qué quiere decir? Que ambas tienen, ¿cierto?, exactamente la misma inclinación, pero están cortando en lugares distintos. O sea, misma inclinación, pero cortan en lugares distintos. Acá tienen la misma inclinación, pero también cortan en el mismo lugar, por lo tanto pasa una sobre la otra. Y acá, como ya tienen distinta inclinación, sí o sí van a chocarse en un punto. Eso es lo que tienen que saber. Ahora, ¿a qué me refiero con x e y o coeficientes del x y del y? A estos coeficientes, los coeficientes del x, los coeficientes del y los términos independientes. Para poder estudiar esto, lo único que se debe hacer es compararlos mediante una división. Si ustedes los comparan y se dan cuenta que son iguales o distintos, van a poder definir si tienen solución única, distintas o si son paralelas. Es decir, yo estoy comparando los coeficientes del x, es decir, al 2 con el 8. Luego comparo a los del y, al menos 3 con el menos 12. Y luego comparo los independientes, al 2 con el 4. Todavía no sé si son iguales o no. Vamos a simplificar primero. Por ejemplo, acá puedo simplificar por 2. 2 en el 2 cabe 1, 2 en el 8 cabe 4. Acá podría simplificar por menos 3.
Menos por menos sería más y 3 en el 3 cabe 1. Menos por menos sería más y 3 en el 12 cabe 4 veces. Y ahora acá podríamos simplificar por 2. 2 en el 2 cabe 1 y 2 en el 4 cabe 2. Entonces podemos definir que los coeficientes del x son iguales, pero son distintos al término independiente. Cuando ocurre eso, quiere decir que tenemos la misma inclinación de rectas, pero cortando en lugares distintos. Entonces, misma inclinación, pero cortando en un lugar distinto. Ahora, estas rectas nunca van a chocar. Y si no chocan nunca, no va a tener solución nunca. Por lo tanto, ¿son paralelas? Correcto. ¿No tiene solución? Correcto. ¿Tiene solución única? No. Ya que la solución única es cuando se intersectan en un único punto. Pero si acá son paralelas, nunca van a chocar. Siempre va a ir una al lado de la otra, pero nunca van a chocar. Por lo tanto, no hay solución. Y en este caso tendríamos la 2 y 3, que serían nuestras alternativas correctas. Eso ha sido todo. Ya ha sido un video bastante más extenso y con distintos métodos para poder resolver distintas ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Así que espero que les pueda servir esto para poder trabajar y ejercitar cada uno de estos leccionarios. Muy bien, hemos realizado ya este leccionario número 9 y esta ejercitación de ecuaciones es muy importante, ya que sienta las bases para después trabajar con funciones. Así que espero que les haya servido y recuerden, ejercitar y les va a mejorar su puntaje y también los tiempos, que es muy importante. Pausen los videos, adelanten, retrocedan y vayan comparando en realidad los procedimientos. Vean cuáles son más efectivos, cuáles se demoran menos y cuáles tienen como abanico de posibilidades. Así que tomen buenas decisiones y a ejercitarse un montón. Nos estamos viendo. Chao, chao.